Hola, ¿qué tal? Te doy nuevamente la bienvenida. En esta serie de cápsulas te voy a compartir 30 acciones que debes de hacer para tener un negocio exitoso, para iniciar desde cero, para que emprendas un negocio y tengas éxito. Hoy vamos a ver 3 acciones importantes. Todavía estas acciones van a ser antes de iniciar actividades, ¿sí? Aunque una es casi ya para iniciar, las otras todavía son preparativos. La acción número 8 es que conozcas tus costos. Como te dije en alguna de las cápsulas, hay empresarios que no conocen bien este proceso. Hay emprendedores que ese es el talón de Aquiles y no llegan a prosperar porque no tienen bien identificados sus costos reales. Y creen que están vendiendo y están ganando una utilidad que realmente no es utilidad. Ese es el grave problema de no tener una buena política de costos. En esta acción también me gustaría recomendarte que te asesores con alguien o que investigues más de lo que yo te voy a hablar o que te prepares más, ¿sí? Es muy importante para un negocio poder tener esto muy claro. Para empezar, tenemos dos tipos de costo: lo que es el costo fijo y el costo variable. El costo fijo son todo aquello que tú sí o sí tienes que pagar diario, a la semana, a los 15 días o cada mes o a cada año, porque hay cosas que se pagan cada año. Eso es fijo y no hay forma de moverlo. Aquí cabe lo que es la renta, cabe lo que son sueldos, cabe lo que es, por ejemplo, el internet, el teléfono, la luz, etcétera. Todo aquello que sí o sí tienes que estar pagando la factura, vendas o no vendas. Y el otro costo, que es variable, depende de lo que produces o de lo que vendes. Cabe mencionar en este punto que en un negocio lo único que suma a ingresos es el departamento de ventas. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que todo el negocio te va a costar, aún te va a costar el departamento de ventas, pero el departamento de ventas es el único que va a sumar a los ingresos. Dentro de estas dos divisiones también existe el concepto de lo que son los costos directos y los costos indirectos. Para profundizar un poquito más en los costos variables, si tú, por ejemplo, a un vendedor le das una comisión por las ventas, que eso es lo más normal para contratar un vendedor, que vamos a tener una cápsula que habla de cómo contratar a los vendedores, las condiciones que le puedes manejar. La gran mayoría gana por comisión, lleva un sueldo, tiene apoyos para gasolina o para viáticos, etcétera. Todo eso es variable, ¿sí? Porque, por ejemplo, si va a salir de viaje para traer ventas, es un costo extra, ese no lo puedes tener como costo fijo. Todos los costos directos son aquellos que van relacionados, como su nombre lo dice, directamente con la venta o la producción. Son las dos áreas en donde hay ese tipo de costos. Son directos porque, por ejemplo, para producción necesitas el costo de la materia prima. Y los costos directos también de producción es los obreros, la maquinaria, cuánto te cuesta la nave, etcétera. Lo que es administración y todos esos costos fijos, al momento de determinar tu costo de venta, todo tu costo de venta, se manejan como indirectos. Hay, insisto, costos que van directamente relacionados con el producto, ya sea que lo compres o lo fabriques, y hay otro costo que son los indirectos. Los costos indirectos, mientras más vendes, pesan menos en porcentaje. Los costos variables o costos directos, mientras más vendes, más crecen proporcionalmente a la venta, ¿sí?
Entonces esto debe de quedar muy claro, puesto que necesitamos tener un valor muy claro siempre. ¿Cuál es tu costo indirecto? ¿Sí? Cuando ya llevas, por ejemplo, un año de operación y tus ventas se han comportado de una forma promedio, puedes identificar muy bien cuál es tu costo indirecto fijo. ¿Sí? O sea, sabes que yo tengo unos indirectos más o menos de un 8 o 9%. Debe de andar en ese orden. Cuando tus costos indirectos andan por ahí de los 20, 25%, estás pero pelas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú produces o compras un producto para revenderlo, tu costo directo, por ejemplo, si compras este botecito y lo vas a vender, ¿sí? Vamos a poner que tú lo vendes en 100 pesos para hacerlo en números cerrados, lo vas a vender en 100 pesos y a ti te cuesta 50, pero tienes unos indirectos de un 15%, entonces quiere decir que tu costo real es de los 50 más los 15 pesos, del 15%. Entonces tu utilidad no va a ser del 50%, tu utilidad va a ser única y exclusivamente de un 35%. Si no tienes claro eso y crees que estás ganando el 50% de lo que vendes, te vas a estar comiendo ese 15% que son los indirectos. Y es por lo que muchos negocios truenan, porque no conocen sus números, no conocen sus costos. En una de las cápsulas hablamos de ten tus números bien claros para que no te suceda esto. ¿Ok? Bien. La siguiente acción, que es la número 9, es, ya conoces todo lo que llevamos, que son 8 acciones con las que te acabo de mencionar. Entonces la acción número 9 es, inicia tu negocio ya. No te quiero decir que esto vayas y ya empieces a visitar clientes. No. ¿Qué es lo que te falta por hacer? La tramitología. Si vas, por ejemplo, a constituir tu negocio como sociedad anónima, por ejemplo, que necesitas un acta constitutiva, para lo cual necesitas ponerte de acuerdo con un notario, hacer un acta notariada, que el notario la registre en el registro público de la propiedad. Todos esos son gastos que vas a hacer antes de iniciar operaciones en tu negocio. Esto es solamente para tener una presencia ante el registro público de la propiedad, para saber quién eres. Después necesitas ir con la Hacienda, al SAT, para darte de alta y que ya estés registrado, ya tengas tu registro federal de contribuyentes. Luego tienes que ir al banco a abrir tu cuenta. Debes de tener ya desde antes un domicilio fiscal, con personas ya trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta tramitología se lleva hasta 2 meses. Te estoy hablando de aquí en México. En otro país desconozco totalmente, pero creo yo que es muy similar. Es cosa que investigues muy bien y te asesores. Porque aquí en México, por ejemplo, si vas a tener atención al público, ya seas persona física o persona moral, que es lo que te acabo de mencionar, que necesitas tener un acta constitutiva, etcétera, etcétera. Ya después necesitas tener una licencia de funcionamiento que el ayuntamiento te la va a dar, para lo cual necesitas que te revise bomberos, protección civil, salubridad, etcétera, etcétera. Aunque no vayas a vender comida, tiene que ir salubridad para ver si las condiciones en que tienes a los trabajadores son correctas. Tiene que llegar el Seguro Social también a ver si el riesgo que tú estás reportando realmente es el riesgo adecuado, o te tienen que subir de categoría. En fin, hay una serie de trámites para arrancar el negocio, y te estoy hablando todo esto antes de las ventas, ¿sí? Entonces son cosas que vas a tener que hacer sí o sí. Por eso te digo, si ya tienes todo lo que ya tenemos avanzado, necesitas iniciar ya con todo este proceso, porque te va a llevar tranquilamente. Si te vas a dar de alta como persona física,
te va a llevar más o menos un promedio de unos de 15 días a un mes. Y si es para persona moral, te va a llevar hasta 2 o quizás 3 meses, depende cómo te vaya. Ya con involucrando el seguro social y demás, a veces son muy tardados en el proceso. Entonces, todavía no has empezado con campañas de marketing, todavía no has empezado con todo el proceso de ventas. Apenas es el proceso hasta aquí para antes de que vas a iniciar un negocio físico. ¿A qué me refiero con el negocio físico? Todo este proceso ha sido para tener un negocio en un local o en unas oficinas con atención al público. El público va a poder llegar, tener una reunión en tu oficina o en tu sala de juntas, ir a tu almacén o a tu tienda, etcétera, todo físicamente. A partir de la próxima cápsula vamos a empezar a hablar, vamos a detener el proceso de los negocios físicos hasta aquí. Bueno, falta todavía una acción que voy a decir ahorita, pero vamos a iniciar el proceso para ya después ir en paralelo cómo tienes que iniciar un negocio en internet. Eso es mucho más sencillo y más barato. Sí. Por último, la acción número 10 de esta cápsula, y digo por último porque todavía nos faltan otras 20, es cómo te vas a llamar. Aquí creo que me equivoqué, debí de haber puesto esta antes de iniciar toda la tramitología, porque para la tramitología necesitas tú saber exactamente cómo te quieres llamar. Si por ejemplo vas a hacer una sociedad anónima de capital variable, que es lo más común, necesitas primero solicitar a Relaciones Exteriores el permiso para el nombre, ¿sí? Antes era la Secretaría de Economía, ahora ya es a través de Relaciones Exteriores. Entonces tienes que solicitar que esté disponible el nombre. Bien. Entonces aquí hay varios puntos que son muy importantes. Una cosa es cómo te vas a llamar. Imagínate, yo conozco personas y he sabido de casos que no les gusta cómo le pusieron sus papás. Y casos incluso de personas que se han llegado hasta cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque no les gusta. Conozco de historia de empresas, de algunas cosas que he leído, de negocios que han cambiado de nombre, de marca, de imagen corporativa, de logotipo. Pepsi-Cola, por ejemplo, a cada rato está cambiando su logotipo, cosa que Coca-Cola no. Cambia muy poco, algunas líneas nada más, pero sigue con el mismo, finalmente es una tipografía muy especial, que todos lo conocemos como Coca-Cola, es más, la tipografía se llama Coca-Cola. Yo tengo esa tipografía en el CorelDRAW, pero Pepsi y algunas otras empresas cambian el logotipo con mucha frecuencia, por diversas razones. Entonces es importante que pienses muy bien cómo te vas a llamar, para que de ahí parta lo que es la adquisición de tus dominios o tu dominio, que pienses también en frases de poder, o estos son pequeños eslogans. Por ejemplo, Liverpool es parte de ti. Ese es un eslogan, son palabras de poder o frases de poder. Farmacias del ahorro, te queremos bien. Y así hay muchos negocios que tienen unas frases de poder, pequeños eslogans, que son muy característicos. Y aquí nos lleva a un punto muy importante en esta acción, es genera o desarrolla tu pitch. ¿Sí? Se le llama pitch de ascensor. ¿Por qué pitch de ascensor? Te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner que tú llegas a un negocio y ¿a qué piso va? No, voy al piso fulano. ¿Vienes a ver a fulanito de tal? Sí, ¿por qué? Es que yo me dedico a yo le doy asesoría así. Y en cuestión de un minuto tú tienes que describir tu actividad. ¿Sí? ¿Qué vendes? ¿A qué te dedicas? Pero con palabras muy bien pensadas, de tal manera que te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que vende seguros,
Y este amigo, cuando tú le preguntas, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues yo vendo tranquilidad. O creo que no utiliza la palabra venta. Yo te brindo seguridad. Ah, ¿tienes una empresa de seguridad? No. A lo que yo me dedico es a generarte seguridad. Ahorita, para que en un futuro no estés padeciendo con las enfermedades o con alguna pérdida de un familiar, o que el momento que te mueras vas a dejar a tu familia tambaleando. Ah, ¿vende seguros? No, yo no vendo seguros. Yo solamente te los explico. ¿Sí? Entonces, jamás usa el término de ventas, y cuando le preguntas a qué te dedicas, te contesta en menos de un minuto. ¿Sí? Quizás se lleva 10 segundos en decir, yo te proporciono seguridad. Entonces, tú debes de definir ese pitch de ascensor. Se llama precisamente pitch de ascensor porque es más o menos el tiempo que te tardas en subir 2, 3, 4 pisos, que es un minuto. Si, por ejemplo, te subes al ascensor y te dice, ¿a qué piso vas? No, pues voy a fulano de tal. Ah, vas con él. ¿Y a qué te dedicas? Y si te empiezas a tartamudear y empiezas a trastabillar y empiezas a echar un rollote y no sé cuánto, cuando le vas a empezar a decir a qué te dedicas, dices, yo aquí me bajo en el piso 3, tú vas al quinto. Yo aquí me bajo, mucho gusto, salúdame a fulanito. Y ya se te fue un prospecto. En cambio, si tienes un pitch bien elaborado, un pitch de ascensor, en esos 30 segundos o un minuto le vas a poder comunicar exactamente a qué te dedicas, qué problemas resuelves y cómo lo resuelves. ¿Sí? Entonces es muy importante esto. Recuerda algo muy importante. Solamente hay una primera impresión. No la desperdices. ¿Sí? Es importantísimo tener un buen nombre, tener un buen logotipo, tener toda una imagen corporativa correcta, y algo importante, que cuando te pregunten a qué te dedicas, le sepas decir en menos de un minuto a qué te dedicas y que dejes una excelente primera impresión. Soy tu servidor Mauricio González, y no se te olvide, en la próxima cápsula vamos a empezar a hablar de los negocios digitales. Que tengas un excelente día.